Damos gracias al que vive de eternidad a eternidad. Gracias a Dios que Dios ha permitido salir al aire. Hoy día estamos viernes 13 de enero. Viernes 13 de enero. Dios ha permitido nuevamente para poder continuar con las enseñanzas a la luz de la palabra. En estos días fueron videos grabados. No estuve aquí presente porque se presentó una urgencia directamente, tuve que viajar directamente a la ciudad de Sullana, Santa Victoria. Murió un primo hermano muy querido de nosotros. Ese es el motivo que estuve en el norte. Gracias a Dios hoy día estuve aquí presente para poder continuar con las grandes verdades que están en la luz de la palabra del Señor. Un saludo grandemente a todos los oyentes, a todos los hermanos que a través de las redes sociales, también por Google, con la letra minúsculos, al encuentro con Dios, tv.com, usted lo puede también ver, y en Facebook y en YouTube de una manera indirecta. Gracias a Dios, que Dios es un Dios misericordioso, bondadoso y amoroso y fiel. Vamos a orar para poder empezar y dar los saludos a los hermanos. Abba, Padre querido, todos los honores, toda la honra, toda la gloria es para ti. Querido Señor, estamos muy agradecidos por habernos elegido en los lugares celestiales en Cristo Jesús. A pesar, Señor, que tú conocías nuestro futuro, pero fue el deseo de tu corazón de habernos elegido, predestinado, porque fue tu corazón, tu pensamiento y tu beneplácito de habernos escogido ante la fundación del mundo y preparar el vientre de nuestra madre para estar ahí y habernos sellado, predestinados, sellado, marcados para un destino. Aleluya, que en el tiempo tuyo nacimos y en el tiempo tuyo vino esta palabra, la buena nueva de salvación, y te recibimos y ahora estás como el Espíritu mezclado en nuestro espíritu. Bendice tu palabra, querido Señor, bendice a todos los oyentes, bendice a mis hermanos que están ahí escuchando tu palabra y a todas las personas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias al Señor. Un saludo muy grande a nuestro hermano Johnny. Gracias, hermano Johnny. Dios te cuide, te bendiga, te fortalezca, te guarde. Que Dios te proteja tu entrada y tu salida, y Dios bendiga a tu familia y bendiga a todos los que trabajan junto contigo, que Dios guarde y protege. Gracias al Señor, un abrazo desde aquí, muchas bendiciones, y los ángeles de Jehová están alrededor tuyo las 24 horas del día, y recuerda, hermano Yone, que la presencia de Dios está contigo. Consulta a Dios en todas las cosas y en tus proyectos, en tus planes, consulta a Dios y Dios se encarga de abrir puertas, aleluya, para que seas siempre bendecido con ese corazón que tienes para poder ayudar a los hermanos que están dispuestos y necesitados. Gracias al Señor. Un abrazo fuerte, hermano Johnny. Saludamos también a la iglesia en Chimbote, donde está nuestro hermano Santo Reina. Un abrazo, hermano Santo Reina. Esperando tu recuperación, hermano, te estamos extrañando para que des una palabra a todos los oyentes. Bendiciones a todos los miembros que reúnen en la iglesia en Chimbote. Saludamos también a la iglesia en Nuevo Chimbote, donde está nuestro hermano Julio Guamán. Y saludamos también a todos los miembros que reúnen en la iglesia en Nuevo Chimbote, matrimonios. Saludamos a los profesores, la hermana Yolanda, la hermana Estrella, la hermana Jessica, que están encargados de los niños. Que Dios bendiga ricamente a cada uno de ellos, que Dios le dé inteligencia y esos niños sean capturados, instruidos en la palabra del Señor. Gracias al Señor. Estaremos orando, amados hermanos, se acerca la conferencia el día 28 de enero. Y estaremos orando y clamando por nuestra patria, ya que se escucha que acá en la parte del norte posiblemente el día lunes haya un paro nacional. Y se está escuchando todos estos rumores, sabiendo que en la parte del sur y en la parte está muy fuerte, muchos muertos, muchos heridos, y tenemos que orar por nuestra patria, hermanos. No podemos nosotros, entre hermanos, enfrentarnos y matándonos y hiriéndonos. Nosotros tenemos que orar fuertemente por todas las autoridades que Dios ha puesto aquí en esta tierra.
Saludamos también a nuestros hermanos de Paita. Un saludo fuertemente a nuestro hermano Manuel Cárcamo. Un abrazo, bendiciones para él, para su familia y para todos los hermanos que reúnen en Paita. Un abrazo fuertemente también a los hermanos de Talara. Muchas y muchas bendiciones. Y muchas bendiciones también a los hermanos de Tumbes. Un abrazo fuertemente, que Dios bendiga. Y un saludo fuertemente. Estuve presente el día domingo que llegué allá esta semana que pasó con los hermanos de la iglesia en Piura, zona 26 de octubre, donde tuve la oportunidad de dar una palabra. Y ahí conocí a nuestro hermano Aarón, que está de misión en Brasil y está acá en Piura. Que Dios lo cuide, lo fortalezca y lo siga usando en gran manera. Muchas bendiciones para cada uno de ellos. Y este programa presenta los obreros de la hora undécima. Los obreros de la hora undécima. En esta tarde, amados hermanos, vamos a hablar acerca de que a través de los tiempos, a través de los siglos, el Señor ha levantado grandes hombres de Dios. A través de todos los tiempos, Dios ha levantado hombres, profetas de Dios, de acuerdo a su corazón. Amén. Entonces, todos estos hombres que fueron elegidos, predestinados, marcados y sellados para que ellos puedan anunciar y dieron de buen testimonio muchos hombres de Dios, de acuerdo al pensamiento y al beneplácito de Dios, ellos hicieron muchas veces, la mayoría, la voluntad y se dejaron gobernar, fueron procesados, pero se dejaron gobernar por la ley de la vida. Amén. Y por eso que en esta tarde vamos a mencionar a algunos hombres de Dios, profetas de Dios, que hicieron conforme al deseo del corazón de Dios. Vamos a hablar del primer hombre. Aleluya, el primer hombre, vamos a ver si obedeció o desobedeció. Vamos a hablar Génesis capítulo 1, versículo 26. Vamos a hablar del primer hombre creado. Aleluya, Génesis capítulo 1, versículo 26. La palabra dice del Señor: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreas en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. 2:15 de Génesis dice: tomó pues Jehová Dios al hombre, y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. Aquí la palabra del Señor nos está hablando, amados hermanos, que el hombre tiene la imagen y la semejanza de Dios. El hombre fue creado del polvo de la tierra, fue formado del polvo de la tierra. Y usted está bien claro, aleluya, que el polvo de la tierra significa la esfera terrenal, la esfera natural. Entonces el hombre natural, por eso que nosotros somos hombres naturales, porque somos creados formados del polvo de la tierra, pero tenemos algo celestial. Cuando el Señor sopló, dice que sopló un espíritu humano y fue una alma viviente. Tanto el espíritu humano como el alma no pertenecen a esta tierra, pertenecen a la parte celestial. Por eso que nosotros somos en esta tierra para cumplir una función, pero tenemos lo elegido, tenemos la imagen y semejanza de Dios. La imagen es la parte interna y la semejanza es la parte externa. Gracias a Dios. ¿Cuál es el fin? Y el propósito que Dios formó al hombre fuera para que el hombre lo cuidara y labrara el huerto. En el huerto ahí en el paraíso, en medio estaba el huerto del Edén. Recuerden que Dios se paseaba al mediodía y ellos eran completamente transparentes, no había pecado absolutamente nada, su cuerpo limpio, su alma limpia, su espíritu completamente limpio, y Dios había preparado todos los frutos para que el hombre adánico y Eva pudieran disfrutar esos alimentos para su sustento, y Dios también puso el árbol de vida para que el hombre pudiera disfrutar el árbol de vida, y Dios advirtió y puso el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces ellos, Adán y Eva, estaban completamente comprometidos y sabían lo que había ahí, comprometidos para que ellos puedan cumplir y hacer el gobierno divino del Señor.
Y ellos ya sabían la advertencia y el peligro. Nosotros sabemos que el árbol de vida representa a Dios mismo, porque dentro de ese árbol está la propia vida, está el amor, la paciencia, la bondad, la mansedumbre, la templanza, la fe, la fidelidad. El árbol de la ciencia del bien y del mal representa a Satanás, donde está la muerte, el pecado, la mentira, la hechicería, la borrachera, la lascivia, la murmuración y las críticas, y todos los frutos malignos y perversos estaban ahí. Lamentablemente es muy peligroso, hermano, desobedecer la voz de Dios. Ellos, con toda la advertencia, lamentablemente desobedecieron a Dios, y dentro del huerto había una serpiente que astutamente engañó directamente, primeramente a Eva, y después lo engañó a Adán. Y cuando estaban completamente, ya el pecado había entrado dentro de ellos, el cuerpo por primera vez se convirtió carne de pecado, el alma que tenía que servir a Dios, porque el alma tiene tres partes: el alma es mente, emoción y voluntad. Con su mente, emoción y voluntad tenían que servir a Dios, pero esa alma se convirtió independiente, fuera de Dios. Y el espíritu humano, que tenía un contacto, que tenían que contactar, porque el espíritu humano también tiene tres partes, que comunión, conciencia e intuición. Ellos tenían que adorar y servir a Dios. El espíritu humano se oprimió por causa del pecado, por eso que ellos se escondieron con hoja de higuera, que eso significa vergüenza. Toda persona, cualquiera de nosotros que cometamos un fraude, un pecado, aleluya, la conciencia misma nos acusa, y por más que nosotros podemos ocultarlo, nunca todo sale a la luz, y la conciencia no te deja. Entonces, por causa de desobediencia y por causa de comer ese fruto, ellos fueron sacados de la presencia de Dios. El propósito de Satanás, la intención de Satanás, amados hermanos, es sacar de la presencia de Dios, y lo hizo a través de nuestros primeros padres. ¿Qué podemos aprender primeramente de nuestros primeros padres? Ahora, hace 2000 años atrás, Dios ha recobrado este principio. Él es el árbol de la vida, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la voluntad, Él es todo para nosotros. Si nosotros, Él es el camino, la verdad, Él es la vida, Él es la vida verdadera, Él es la escalera celestial, Él es la tierra abundante. Amén. Nosotros tenemos que estar sujetos bajo el gobierno del Espíritu y dejarnos gobernar por la ley de la vida. El Señor nos sigue advirtiendo, amén, que Él es el árbol de la vida, y Dios nos advierte que todavía en esta tierra hay un adversario de Dios y de nosotros mismos, que llamados ahora Satanás. Entonces, lo que va a buscar Satanás, amén, es que nosotros perdamos la presencia de Dios cuando nosotros no escuchemos la voz de Dios. Cuando nosotros no escuchamos la voz de Dios, inmediatamente podemos perder la presencia de Dios, amén, y quedamos nosotros completamente desnudos delante de Dios. Y Dios, en su misericordia, amados hermanos, recuerde que cuando Adán y Eva pecó, Dios preparó un cordero, y ese cordero los cubrió con la piel su cuerpo, que significa la justicia de Dios, y con la sangre significa la redención de nuestro amado Dios, que los perdonó. Cualquier ofensa que nosotros podemos cometer, hermano, inmediatamente tenemos que confesar nuestros pecados, y que la sangre del cordero nos lave y nos limpie y nos purifique de todos nuestros pecados. Amén. Gracias al Señor. Aquí en Génesis 4, 25, 26, vamos a hablar de otro personaje. 4, 25, 26, nos dice: y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque dijo: ella me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Nosotros sabemos que a la luz de la palabra, su primer hijo fue Caín, su segundo fue Abel. Lamentablemente, esa desobediencia que hizo Adán y Eva, la tierra fue maldita, y la mujer tuvo que traer con dolor de parto a sus hijos. Yo creo que a la luz de la palabra, y creo en el Señor, que estos padres, por desobedientes y causaron, aleluya, la espada quedó en ellos, o sea, la disciplina. Yo pienso que ellos le enseñaron a sus hijos
que es muy terrible desobedecer a Dios. Pero Caín tomó el oficio de agricultor y Abel pastor de ovejas. Nosotros sabemos que cuando ambos se presentaron, Dios agradó la ofrenda de Abel y su persona, pero no la de Caín, y él tuvo envidia y mató a su hermano. Y el tercer hijo de Adán y Eva se llamó Set, que significa sustituto. Él se casó y le nació un hijo llamado Enos. Y dice aquí la palabra en el versículo 4:26, dice que todos los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. En otras palabras, Set le dijo: mira, hijo Enos, mis padres, tus abuelos, por desobedientes, por no invocar, por no estar sujeto al gobierno divino, ellos perdieron la presencia, fueron sacados del huerto del Edén. Mira, tu tío Caín mató a su hermano, a tu tío Abel, por envidia, y ahora tu hijo y yo mismo tenemos que depender de Dios. Invocar significa clamar, gritar audiblemente el nombre de Jehová. Amén. Depender de Jehová. En otras palabras, se le dijo a su hijo: sabes, mi hijo amado, nosotros tenemos que invocar el nombre de Jehová, depender de él, para no cometer ningún fraude, para no cometer nada que pueda ofender a Dios y que nosotros nos podemos arrepentir. Entonces, ahí comenzaron los hombres, a partir de Set, comenzaron ellos a depender bajo el gobierno divino de nuestro Dios. Amén, gracias al Señor. Pero queremos ver otro personaje en el capítulo 6, versículo 8 y 9. Capítulo 6 de Génesis, versículo 8 y 9, dice el versículo 8, y el versículo 9 del capítulo 6 de Génesis dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Primeramente vamos a ver el versículo 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. El versículo 9 dice: estas son las generaciones de Noé. Noé era varón justo, era perfecto en sus generaciones, y con Dios caminó Noé. Amén. Primeramente, halló gracia. En el tiempo de Noé, amados hermanos, sucedieron cosas muy horrorosas que Dios le dolió en su corazón de haber creado al hombre. Cuando usted encuentra ahí en la Biblia, en el capítulo 6, en el versículo 2, que dice que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre ellas. Aquí estos hijos de Dios, no, ellos fueron los ángeles caídos, los ángeles que se rebelaron, que se hicieron uno con Lucero de la mañana. Ellos en el tercer cielo estaban ahí, pero Satanás los convenció y se hicieron uno con ellos. Entonces estos ángeles que está hablando aquí son los ángeles caídos que cohabitaron, se unieron con las mujeres, y ahí nacieron los gigantes, y la humanidad fue completamente corrupta, mala y perversa. Y por eso que Dios dice aquí, el capítulo 6, versículo 6, dice así: y se arrepintió Jehová de haber hecho a hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. En medio de esa generación maligna y perversa, Noé halló gracia delante de Jehová. Escuche bien, en medio de esa generación mala y perversa, Noé halló gracia ante los ojos de Jehová, porque dice, era varón justo. Amén, era un varón justo. Era perfecto en sus generaciones y caminó con Dios. Aquí primeramente era justo, era apartado. Él no se hizo uno, no se contaminó con aquella generación. No, porque era un hombre realmente perfecto, un hombre temeroso de Dios, un hombre que honraba a Dios, un hombre que temía a Dios. Cuando dice aquí la palabra que caminó con Dios, en otras palabras, él era obediente y hacía conforme al designio de Dios. Gracias al Señor. Entonces, ¿qué podemos nosotros aprender de esto? Amén, amados hermanos. Nosotros en estos tiempos
Estamos viviendo bajo una generación más maligna que la de Noé, pero más terrible. Ahora ya no respetan absolutamente nada. Los delincuentes han avanzado, que no le importa a los niños, ni a los ancianos, ni a las mujeres embarazadas, y a la hora de cualquier hora hacen sus fechorías, roban y matan. Ese es el tiempo actual. Pero en medio de esta generación maligna y perversa, Dios quiere que en cada uno de nosotros, como hijos de Dios, Él quiere hallar gracia. Amén. Y gracias a Dios, hermanos, que esta gracia llegó a nosotros. Esta gracia un día vino la salvación por gracia y por gracia nosotros fuimos salvos. Aleluya. Y esta gracia es Dios mismo. Aleluya. Que Él quiere tomar la posesión, el gobierno de nuestras vidas. Cuando nosotros hemos recibido y hemos encontrado gracia delante del Señor, nosotros vamos a practicar la justicia, aleluya, apartarnos, no contaminarnos, aleluya, y cada día con el trabajar del Espíritu, llegar a la perfección y debemos nosotros caminar con Dios, aleluya. Recuerde, amado hermano, ¿cómo podemos caminar con Dios? Se pregunta usted, amigo o hermano. Recuerda que el día que tú recibiste a Cristo como su único Salvador, todos nosotros primeramente tenemos un espíritu humano. Y cuando el Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra, dijo, no lo dejaré huérfano, enviaré el Consolador, el Espíritu, para estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y el Señor cuando resucitó, San Juan 20:22, dice que Él sopló espíritu de vida para dentro del discípulo. Entonces, el día que tú y yo recibimos a Cristo como nuestro único Salvador, el Espíritu Santo se ha mezclado en nuestro espíritu y por eso que ahora habita en nosotros. Y como nosotros somos el cascarón humano, somos el cascarón, aleluya, la parte terrenal formada del polvo de la tierra, pero dentro de nosotros está el alma pero en lo profundo de nuestra alma está el Espíritu. Entonces Dios se ha mezclado con nuestro espíritu y nosotros caminamos con Dios y andamos con Dios todos los días. Él está arriba en el tercer cielo, sentado a la diestra de Dios Padre, como el vencedor, pero también está mezclado con nosotros. Gracias al Señor. Amén. Vamos a ver otro personaje, capítulo 12 de Génesis, versículo 1 al 3. Capítulo 12, del 1 al 3, nos dice la palabra del Señor. Génesis, capítulo 12, del 1 al 3, dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y será bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serás bendita en ti todas las familias de la tierra. Amén. Después de lo que ocurrió con Noé, aleluya, Dios llama a uno que ya estaba en el corazón de Dios, a uno que verdaderamente vivía en Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos era una ciudad pecaminosa y era una ciudad llena de idolatría. Recuerden que su padre Taré era artífice, él hacía con sus manos diferentes tipos de ídolos y vendía ídolos, y en la casa de Abraham, en la casa de su padre, adoraban ídolos. Pero como él ya estaba, Abraham, predestinado y escogido por Dios para ser un instrumento útil para que él haga la voluntad y el gobierno divino y para que se pueda llamar padre de la fe, Dios le dijo, Abraham, sal de ahí. En otras palabras, sal de Ur de los Caldeos, que significa sal de la religión, sal de Babilonia, sal del mundo, sal de la idolatría, rumbo a la tierra de Canaán. Gracias al Señor. Entonces, aquí, este personaje fue sacado, aleluya, y rumbo a la tierra de Canaán. Gracias al Señor. Entonces, pero cuando él salió, dice que se fue y puso un holocausto en la tierra de Harán. Y ahí estuvo ahí. Él salió junto con su sobrino Lot, y su padre fue llevado. También salió junto con él. Pero cuando él puso su tienda en Harán, Harán significa, amados hermanos, tierra estéril, tierra seca, sin vida.
Y Dios permitió que su papá Taré muriera. Y cuando su papá murió, levantó tiendas y fue rumbo a la tierra de Canaán. Amados hermanos, nosotros lo conocemos a la luz de la palabra, Padre Abraham, padre de la fe. Recuerden, hermanos, para que él pueda lograr ser un padre de la fe, para que él pueda verdaderamente creer en Dios, tener una fe muy elevada, él fue probado en muchos aspectos. Primeramente, su mujer era estéril, Sarai, no tenía hijo. Amén, tenía un sobrino. Pienso que la luz de su padre lo adoptó y lo tuvo ahí. ¿Qué pasó? Fue llevado a Harán, y Harán no era tierra adecuada de Dios, y murió su papá. Y en el transcurso del tiempo, él dice que llega a la tierra de Canaán, y Dios permitió que no lloviera, amén, y sus alimentos se había escaseado. Y le dice a Sarai, su esposa, vamos a Egipto, pero si te preguntan, dile que tú no eres mi esposa, eres mi hermana, porque Sarai era muy hermosa. Y cuando llegaron allá, dice que todos los hombres quedaron ahí mirando, plaspados, aún el rey, y le dieron de todo, pero en la noche Dios le revela al rey, y al siguiente día el rey le llama la atención porque nos ha mentido, ¿no? Y él fue sacado de ahí. Amado hermano, hasta que un día él aprendió a ser obediente. Cuando nace Isaac y Dios le pide a su hijo, al único hijo, él fue obediente, subió al monte. Su hijo le dice, ¿dónde está el animal? Dios proveerá. Y cuando estaba ahí atado Isaac en el holocausto, con su cuchillo a Abraham para poder matar a su hijo, el ángel le habla, detente Abraham. Él se detuvo, y ya Dios tenía ahí el corderito, ahí para que puedan ofrecerlo. Desde ahí Abraham fue hombre de la fe. Recuerda cuando Dios hizo el pacto, tu descendencia será como las estrellas del cielo y tu descendencia será como la arena del mar. La descendencia como la arena del mar significa al pueblo de Israel, que iba a ser un pueblo numeroso. Y la descendencia como la estrella del cielo significa a todos nosotros, a todos los redimidos, aleluya, que nosotros ahora somos todos los hijos de Dios que pertenecemos a este cuerpo precioso llamado la iglesia. Amados hermanos, ¿qué podemos aprender también de Abraham? ¿Nosotros de dónde hemos estado? Nosotros hemos estado en este mundo. ¿Qué hacíamos en el pasado cuando nosotros no conocíamos a través de los abuelos, a través de nuestros padres? Éramos idólatras. Cada uno tenía su ídolo. Por ejemplo, el mío, yo siempre era San Martín de Porras, ¿no? En mi ignorancia, y pensaba que era eso, ¿verdad? Pero todo, éramos idólatras en el pasado. Y el Señor dijo, como éramos elegidos, éramos predestinados, el Señor nos dijo, salir de ahí del mundo, salir de ahí de Babilonia, salir de ahí del pecado, salir de ahí de la idolatría. Y vino esta buena noticia, aleluya, y nosotros vivimos en este mundo, pero no hacemos ya las cosas de este mundo. Ahora nosotros somos hijos de Dios, rumbo a la nueva Jerusalén. Gracias al Señor. Amén. Vamos a avanzar. Génesis 18:14. Otro personaje. Génesis 18:14. ¿Qué dice? Génesis 18:14. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Amén. Aquí habla acerca del nacimiento de ¿quién? De Isaac. Dios le habló primeramente a Abraham. Abraham creyó. Sarai estaba en la tienda, recuerden. ¿Pero qué estaba haciendo Sarai? Se estaba riendo. Amén, no creía, era incrédula. Y por eso que acá el Señor, el 13 dice, entonces Jehová dijo a Abraham,
¿Por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Amén. Amados hermanos, nació en el tiempo de Dios, el dador de la vida, el que ha hecho todas las cosas, que en él nada es imposible, todo es posible. En él está el querer como el hacer. En el tiempo de Dios nace Isaac. Amén. Gracias al Señor. Isaac es hijo de la promesa. Amén. Y nosotros, amados hermanos, somos hijos de la promesa. Amén. Gracias al Señor. Nosotros somos descendientes de esa promesa que hizo, de ese pacto que hizo Dios con Abraham. Somos de la línea, de la descendencia, de las estrellas de los cielos. Aleluya. Gracias al Señor. Somos hijos de la promesa, que para Dios, amado hermano, ninguna cosa difícil hay. Tú de repente estás pasando situaciones muy difíciles y buscas puertas para que se abran, para solucionar tu problema, ya sea enfermedad económica o problemas familiares entre hijos. Y tú puedes pensar, no, o puedes estar como Saraí. Amados hermanos, nosotros recuerda que fuimos elegidos con un propósito y hemos sido llamados con un propósito. Somos hijos de Dios legítimamente y nuestro Padre, nuestro Dios, es el que arregla las cosas y Él hace las cosas a la manera de Él. Solamente es oír, creer y recibirle y tener fe. Fe es creer, no dudar. Gracias al Señor. Amén. Vamos a ver ahí mismo Génesis 25, versículo 19, 25. Génesis 25, versículo 19 al 26, dice así. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, su esposa, hija de Betuel, arameo de Padarán, hermana de Labán, arameo. Vamos a adelantar un poquito más. Y el 22, y los hijos luchaban dentro de ella, dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Fue a consultar a Jehová, y respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. En un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. El versículo 26, para seguir adelantando. Después salió su hermano trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de 70 años cuando ella lo dio luz. Amén. Gracias al Señor. Amén. Amados hermanos, mire, Abraham, su esposa Saraí, era estéril. Su hijo de la promesa, Isaac, se casa con Raquel, y Raquel también era estéril. Pero el Dios de lo imposible, el Dios que arregla la manera, dentro de Raquel, aleluya, en el tiempo de Dios, habían 2 gemelos, Esaú y Jacob. ¿Y por qué Jacob se agarra del calcañar de su hermano? Porque él quiso nacer el primero. Amén. Y cuando los 2 nacieron, ¿qué hace? ¿A quién amaba Isaac? Amaba más a Esaú. Era diestro, era cazador. Y Jacob era amado por su padre, por su madre. Y cuando el día que ya Isaac era ya anciano y quería bendecirlos para dar la bendición, la herencia, dice que vino Esaú de cazar y tuvo hambre, y con el pensamiento y la astucia de su mamá, le dijo a su hijo Jacob que preparara esa comida, y le dio y le dijo, véndame la primogenitura. Amén. Y a Esaú no le importó la primogenitura, él le importó saciar su hambre. Con todas las indicaciones con su madre, él se presentó a Jacob ya con la piel de la oveja, amén, y se presentó al padre, el padre lo bendeció. Cuando se presentó después Esaú, ahí vino un problema muy grande,
porque Jacob le quitó la bendición a su hermano. Amén. ¿Qué podemos nosotros aprender de estos dos hermanos? Amados hermanos, nosotros debemos hacer como Jacob, amar la primogenitura, que a nosotros no nos debe importar nada lo que el mundo te ofrece. Nosotros no nos dejemos vender por un plato de lenteja, de cualquier atracción que te puede ofrecer este mundo. Nosotros tenemos que amar la primogenitura, que sea Dios el que ocupe nuestro corazón, sea Dios que ocupe el primer lugar en nuestra vida, sea Dios que ocupe en la familia el primer lugar. En todo, sea Él el primogénito, el que ocupe en todo lugar. Amados hermanos, amados, si nosotros somos, así como Jacob amó la primogenitura, nosotros vamos a ser completamente muy bendecidos. Yo sé que él lo obtuvo con toda astucia que su madre lo hizo. Y después Jacob también fue tratado, fue disciplinado. Amén. Recuerde que trabajó 7 años. Después trabajó 7 años más, porque él amaba a una mujer. Amén. Pero nosotros, mire, nuestro Señor Jesucristo vino como el unigénito, concedido por el Espíritu Santo. Pero cuando el Señor resucitó, es el primero, amén, el primogénito, que trascendió al tercer cielo. Amén. Gracias al Señor, hermano. Entonces nosotros debemos amar la primogenitura, amar a Dios sobre todas las cosas. Rápidamente vamos a Génesis capítulo 37, versículo 1 al 3. Génesis 37, 1 al 3 dice así: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Amén. El 4. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no le hablaban pacíficamente. Amén. Ustedes saben que Jacob fue cambiado a Israel cuando luchó con el ángel de Jehová. Amén. Para obtener esa bendición. Entonces, ya no se llamó Jacob, sino Israel. Amén. Y ahí nace la nación de Israel. Gracias al Señor. Pero aquí cuenta, esta es la historia de la familia de Jacob. Dice que Jacob, ya anciano, amaba mucho a José. Y le hacía túnicas especialmente a José. Pero sus hermanos tenían mala fama. Sus hermanos le tenían envidia a José, porque era amado por su padre, ¿cómo se llama? Pero aquí hay una cosa, que a la edad de 17 años era un joven que apacentaba ovejas y era un buen pastor de ovejas. Sus hermanos no les importaba las ovejas, si es que venía el lobo, venía el león, cualquier tipo de animal, devorar las ovejas, pero José no, era un joven que cuidaba las ovejas. ¿Qué podemos nosotros aprender de esto, amados hermanos? José, por si acaso, es un tipo de Cristo. Nuestro Señor Jesucristo, amado por el Padre. ¿Aborrecido por quién? Por sus hermanos, los judíos. Escuche bien. José es un tipo de Cristo. Era amado por el Padre, aborrecido por su pueblo. Jesús, aborrecido, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. José fue vendido y Jesús fue vendido. Amén. José fue encarcelado,
Jesús también estuvo ahí, detenido, lo castigaron. Amén. La intención de sus hermanos de José era matarlo, pero Dios tenía un propósito en la vida de José, porque Dios quería levantar de este joven, aleluya, y demostrarle a sus hermanos, aleluya, que Dios en su arreglo divino lo hace él a la manera de él. Amados hermanos, muchas veces nosotros estamos aquí, somos hijos de Dios legítimamente. Nosotros somos amados por nuestro Padre, porque de tal manera amó Dios al mundo que Dios envió a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta vida eterna está en nosotros, porque Jesús dio su vida y Jesús, el mejor pastor de los pastores. Amén. Si una oveja está extraviada, él va, lo trae en sus hombros y lo pone en el rebaño. Amén. Y él cuida. Y él cuidó en su vivir humano a todas las ovejas. Ninguna se perdió, Padre. Solamente el hijo de perdición, que era Iscariote. Señor, guárdalos. Amén. Él era su oración. Y Jesús hizo la voluntad de su Padre. Amén. Gracias al Señor. Entonces, José, hermano, fue un joven que fue procesado, porque Dios miró el corazón y el pensamiento de José. Y José amaba a Dios. Mire, Dios lo libró de la muerte, lo vendieron. ¿A dónde fue a parar? A la casa de Potifar. Cuando José llegó a la casa de Potifar, dice la palabra que la casa de Potifar era bendecida y todas las tierras que tenía era completamente bendecido. ¿Por qué? Porque Jehová estaba con José. Porque Jehová estaba con José. Amén. Amados hermanos, nosotros hemos visto que Noé caminó con Dios. Y acabo yo de explicar que ahora que hemos nosotros, de hace 2000 años atrás, que cuando Cristo resucitó y se hizo el Espíritu, y nosotros hemos recibido a Cristo como nuestro único Salvador, el Espíritu Santo se ha mezclado en nuestro espíritu y Él habita en nosotros y nosotros caminamos con el Señor y andamos con el Señor para hacer su voluntad, para hacer su gobierno, para amar a Él sobre todas las cosas y que Él sea el que ocupe el primer lugar. Entonces, si nosotros tenemos un vivir de acuerdo al propósito de Dios, nosotros vayamos donde vayamos, nosotros vamos a llevar la presencia, porque la presencia de Dios está con nosotros y la casa donde nosotros vamos a ir, esa casa va a ser completamente bendecida y prosperada, hermano. Yo le voy a contar un pequeño testimonio, hermano, con toda humildad y sencillez de corazón. Estuve de misión hace muchos años en la ciudad de Ayacucho y siempre iba a un bazar donde ven todo tipo de zapatos de cuero, ¿no? Pero yo no me había dado cuenta, los clientes, los vendedores y la dueña se daban cuenta que cada vez que yo llegaba, vendían. Y ellos me regalaban gaseosa, me traían que me da una cosa, otra cosa, no se mueve, hermano, síganos hablando de la palabra de Dios. Yo les hablaba de la palabra de Dios, pero sin saber lo que Dios estaba bendiciendo esa tienda. Y hasta que un día la dueña dijo, hermano Jaime, cada vez que usted vende, la gente viene. Cada vez que usted no viene, estamos desesperados. ¿A qué hora llega el hermano Jaime? ¿A qué hora llega el hermano Jaime? Y yo comencé a explicarles y les prediqué el evangelio. La dueña recibió al Señor, los empleados, los trabajadores recibieron al Señor como su único Salvador para que ellos también dependan de Dios y reciban la bendición y vayan donde vayan, aleluya, también bendigan a otros. Pero ¿qué pasó en la vida de José? Él estaba haciendo completamente bien, todo bien, Potifar contento, pero ¿quién se levantó? Se levantó una serpentina. Y esa serpentina quiso enamorar a José. Y José huyó. Y esta mujer herida habló mal de José. Y el doctor de José estaba en la cárcel. Hubieron un panadero
y un vinero, José le interpretó el sueño. Amén. Y el vinero recobró su trabajo y el panadero fue ahorcado. Y el rey tuvo un sueño que ningún mago astrólogo podía adivinarlo. Y se acordó el vinero y le dijo al rey, y le dieron al carcelero, lo bañaron a José, le echaron el mejor perfume, la mejor ropa, la mejor túnica, y lo presentaron delante del rey. Y él confesó el sueño, interpretó ese sueño, y fue el brazo derecho de Faraón. Amén. Y cuando era el brazo todo, porque hubo hambre por 7 años y ya José había almacenado todos los alimentos, incluyendo la tierra de su padre, Canaán, vinieron sus hermanos, José los perdonó, porque todo lo que había pasado no era, Dios usó a sus hermanos, porque Dios tiene su modo de trabajar. Vino su padre, y toda esa nación de 70 hombres que eran al pueblo de Israel, Dios permitió que muriera Faraón. Dios permitió que muriera José. Pero antes que ellos murieran, la familia de José comenzó a hacer tiendas. Y todo era prosperidad, prosperidad, prosperidad. Y que Jehová, se olvidaron de Jehová. Entonces, por olvidarse de Dios, Dios permitió que muriera Faraón y Dios permitiera que muriera José. Y ellos se levantó otro faraón que no conocía la historia de José. Y este faraón, al ver que se multiplicaba los israelitas, los judíos, los esclavizó por 400 años. Y entonces ellos comenzaron a clamar a Jehová. Comenzaron a buscar, a clamar a Dios. Y entonces, al clamar a Dios, ¿quién se levantó? Vamos a ver Éxodo. Éxodo rápidamente, capítulo 2, versículo 1 al 3. ¿Qué dice ahí? Éxodo capítulo 2, versículo 1 al 3 dice: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. La que concibió dio un hijo, y viendo que era hermoso le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de junco y la calafateó con asfalto, y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. ¿Quién nació? En medio del peligro, hermano. Cuando este rey comenzó también a matar a los niños, nace Moisés. Porque también Dios, en su tiempo de Dios, lo hizo nacer. El pueblo clamó por un libertador y en medio de peligro nace Moisés, aleluya, para que Moisés sea el libertador. Amados hermanos, esto vamos a concluir porque hay muchos todavía que hablar para el día lunes. Ya el día lunes hablaremos sobre el resto de los personajes que complete y hablaremos de los personajes del Nuevo Testamento, gracias al Señor. En esta tarde, una vez más, hermano Johnny, muchas bendiciones, que Dios te cuide y te fortalezca. Pero allí en Santa Victoria de Sullana, Quercotía, más allá de la tierra de mis padres, de mis abuelos, conocí un gran amigo, un gran pastor, al pastor José Sandoval. Pastor José Sandoval, muchas bendiciones para tu ministerio, muchas bendiciones para tu familia, y que Dios te bendiga y te prospere y te use de una gran manera. También conocí al pastor Alfredo, que ya lo había conocido. Muchas bendiciones, él pastorea ahí en Santa Victoria. Que Dios bendiga ricamente al pastor y a toda su familia. Y también un abrazo y bendiciones a la familia, al hermano pastor Adriano Cruz Suárez. Que Dios bendiga ricamente. El hermano José Sandoval, él radica en la ciudad de Talara. Y el hermano Alfredo está en Santa Victoria y el hermano Adriano está más allacito de Santa Victoria pastoreando. Doy un saludo a todos mis sobrinos, Requena Sandoval o Requena Navarro, que Dios bendiga, fortalece en Dios, sobrino, fortalece en Dios, proseguir adelante. Humanamente duele perder a un papá, un mamá, un hermano, duele porque somos polvo de la tierra. Pero recuerda que Él está durmiendo, está en el mejor lugar
y que Dios lo tiene ahí hasta que el día que suene la trompeta serán resucitados todos los muertos en Cristo Jesús y estaremos un día eternamente para siempre con el Señor. Fortaleza en el Señor. Un saludo grandemente a mis hermanos de Cusco, a mis hermanos de Trujillo, al pastor Marcos. Muchas bendiciones, pastor, muchas bendiciones. Saludos para mis tíos de Querecotío, Santa Victoria, primos y primas y sobrinos, familia Zapata Sandoval, muchas bendiciones. A los hermanos de Chivatos, todos los hermanos de Chivato, de Pampa Larga, muchas bendiciones. Mis hermanos de Alvarado, muchas bendiciones. Mis hermanos de Canoa, muchas bendiciones. Un saludo grandemente a mi hermana Edil Linares, muchas bendiciones. Mi hermana Gloria Toche, muchas bendiciones. Mi hermana Rosa Valdés, muchas bendiciones. Y este programa presentó Los Obreros de la Hora Undécima. Será hasta el día lunes. Muchas bendiciones.